Y aquí seguimos, señoras y señores, son las 13 horas y 12 minutos, estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y también saludamos a los espectadores de IMAX Televisión. Y hay momentos en los cuales se siente feliz, ¿no? Y esta es la ocasión en la que tengo que decir que estoy feliz porque estoy rodeado de tres magníficos poetas, de tres magníficas personas que han tenido la gentileza de desplazarse, uno desde Getafe y dos desde Valdepeñas, para estar con todos nosotros. Voy a empezar por mi izquierda, no sé si por el de más de izquierda o no. Vamos a ver, Juan José Guardia Polaino. Buenos días. Buenos días, don Julián, ¿qué tal andas? Somos de la izquierda, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Bienvenido. Bien hallado. Es un placer. Igualmente. Bueno, a tu lado tengo a Juan Pedro Carrasco García, que viene de Getafe, que es profesor de literatura, poeta también y crítico teatral, ¿verdad? Una experiencia importante esa, ¿no? Pues hombre, los que somos amantes del teatro es algo extraordinario y si ya puedes opinar al respecto, pues mucho mejor. También recuerdo que he escrito obras de teatro y también novela. Simplemente y supongo que igual conoces hasta la obra de la que vamos a hablar de Juan Camacho. Por supuesto, y puedo aportar y luego también quiero que me la critiques. Puedo aportar. Hombre, vamos a ver, yo he leído la obra. Verla, estoy deseando verla. Yo también. Porque sé que ahí hay mucha fuerza. Y bueno, vamos a ver. El deseo se cumplirá el día 4 y 5 de octubre. Ya no sé. En Valdepeñas, en la ciudad del vino. En Valdepeñas, efectivamente. Don Juan Camacho. Muy buenas tardes. Qué amigo, qué alegría. Premio además de IMAX Televisión. IMAX Televisión, sí. Premio que recuerdo con muchísimo cariño, porque menudo exitazo de convocatoria por parte de IMAX Televisión. Y bueno, menuda gozada tener a gente como tú. Bueno, gozada también ser partícipe de ese evento, que ves a personalidades que se lo han currado mucho, gente, poetas, no recuerdo el nombre de este hombre que tenía... Camuñas. Manuel Camuñas. Sí, le mando un recuerdo. Es invidente y vive en Sonseca. Sí. Luego le mandaré la grabación para que vea que nos acordamos de él. Eso es. Juan, dime. No paras, ¿no? Bueno, si paramos, malo, o estás enfermo o es que te han cerrado la puerta. Hay que dejar abierta la puerta de la imaginación y dar rienda suelta a todo lo que te llega, sea poesía, sea teatro, sea novela, sea artículo literario, ¿por qué no? Ya sabes tú que la gente que está escuchando dice, bueno, si este es manchego porque viene de Valdepeñas, que venga Dios y lo vea, porque el acento es muy vasco. Razón tiene el que lo piense, la que lo piense, porque no en vano me he tirado allí 65 años. Yo nací en la muy heroica ciudad de Valdepeñas, ¿no? Y a los 2 años mis padres emigraron al País Vasco y desde allí, bueno, pero que sepa la gente también que lo piensa, que no hay año que falte a la convocatoria. Doy fe de ello, que vienes todos los años a tu casa, que es Valdepeñas, y además en esta ocasión vamos incluso a hablar de esa obra de teatro que antes he hablado con Juan Pedro, que se llama De mí cuando yo muera. ¿Esto cómo se come? Bueno, De mí cuando yo muera obedece a un poema. Las raíces más profundas de esa obra de teatro tienen su origen en un poema que escribiera por los años 1999, acabando el siglo anterior, ¿no? Era un poema que versaba sobre el hombre, sobre todas las características que le llevan a tomar ciertas decisiones en su vida, su propia vida y cómo es consciente de que esa vida se le va terminando. Todo lo que ha sido capaz de recibir durante la vida y toda esa esencia acumulada, cómo va a terminar, y ahí se plantea pues la posibilidad de hacer una investigación sobre quién es, qué es lo que existe, a qué se debe, y eso pues me dio la idea de escribir una obra de teatro. Primero comencé por una novela y dije, esto no es lo mío, esto tiene más cabida en una obra de teatro, y ahí tenemos al personaje, un profesor de 70 años, que ya está jubilado y que tiene una relación muy buena con un alumno que ha sufrido una serie de consecuencias en su vida muy jovencito, con 11 años, y que a él le da una especial
lástima, porque le ve que es un niño muy triste, muy triste. Ahí se empiezan a conocer, el profesor le apoya todo cuanto puede y, bueno, va discurriendo la obra teatral, hablando uno del otro y el otro del uno, ¿no? ¿Cuántos personajes intervienen? Físicamente, en escena, 2, el profesor y el crío, su alumno aventajado, que ya es mayorcito. ¿Y el crío, qué edad tiene el crío? Bueno, pues ahora en escena tiene sus 30 años el crío. No es tan crío. No es tan crío, no. Hay una diferencia de 30 años entre ambos y aunque le conociera con 11 años, bueno, pues ya van contando sus propias historias personales, lo que han sufrido por el camino y lo que han logrado en ese camino. El crío, niño, ahora hombre, pues resulta ser un cirujano de éxito y el profesor intenta, entre cábalas, pensamientos, lograr un poema, escribir un poema titulado De mí cuando yo muera, y intenta meter en ese poema lo que antes os he dicho. ¿Y cuánto de experiencias personales hay metida en esa obra de teatro? Muchas, de las que pude entrar entre los 11 años, entre los 8 años y los 30 en el caso del alumno y toda la vida del profesor. Pero son experiencias vividas como tú, Julián. Pero vividas por Juan Camacho. Vividas por Juan Camacho. Siempre que uno escribe, siempre se deja en el folio algo de sí mismo, aún sin pretenderlo, porque te sale así, ¿no? Girones de piel. Girones de piel, como tú bien dices, sí. Así es. Y la dirige un tal Urrutia, que es un amigo de la casa. José Luis Urrutia. José Luis Urrutia es espléndido, es un dramaturgo que tiene una experiencia brutal en relación a los personajes que me has preguntado antes, físicos. 2 personajes son el profesor y el alumno, y luego está Idoia, que trabaja en voz off, ¿no? Idoia Mielgo. Sí. Naturalmente te has rodeado de gente muy competente. En estas cábalas que tiene el profesor es muy intensa, la obra es muy intensa. Y en su pretensión de acabar de hacer ese poema, tiene unas discusiones, empieza a oír ruidos, ¿no? Y son los ruidos de la conciencia y de la razón. Y son unos diálogos tremendamente opuestos, sinceros, sufridos, amargos, bueno, lo que es la vida. En el fondo es un drama. Es drama, sí, es un drama. Va a terminar mal. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros. A veces una película que acaba en un beso, pues te da sensaciones de que acaba bien. Y sin embargo, depende de cómo esté visto el beso, desde qué prisma. Y donde sea el beso, entonces... puede ser lo contrario, ¿no? En fin, lo que sí está claro es que el día 4 y 5 se estrena en Valdepeñas. Sí. Yo me haré una escapada, o el 4 o el 5, para ir a verla y estar con vosotros. Te lo agradezco enormemente, porque bueno, eso es un apoyo también. Lo más importante es que seguimos avanzando y que sigues creando, ¿no? Porque en el fondo es una creación. Sí, estoy satisfecho. No se ha estrenado, pero lo que cuesta mucho escribir dice que se ve muy bien. Ya veremos a ver cómo se ve. Y eso no implica haber abandonado la poesía. Ni la poesía, ni el cuento que traigo para... No me digas. Para tu aventura. Muéstralo a la cámara. Las aventuras... Esta cámara tuya. Ahí, sí, perfecto. Eso es. Las aventuras de mi nieto, Lian, Mona y Grillo. Bueno, es que cuando uno es abuelo, pues estas cosas ocurren. Esto fue una idea de Oretania, como grupo editor, que me comentó a ver si me atrevía a hacer un cuento para niños, y bueno, pues para niños entre 8 y 14 años, pues mira, qué portada tan bonita y la historia en la que les meto. Se le tiene una letra grande para que pueda leerla para que perfectamente. Los niños no se aburran, y bueno, pues ahí está. Es que el que vale para todo, fíjate qué cosa más bonita, ¿no?
¿Y es para niños de cuánto? De 8 a 14 años. 9 sí, años, 10. Sí, eso es, sí. Sí, qué bonito, Sí, ¿no? Es sí, muy sí. bonito. No, la verdad que... Interiores. Sí, tiene los Y mucho colorín, así, para muy, llamar la muy bonito, atención. ¿verdad? El Sí, dibujo. sí. Muy bien, vales para todo, Juan. Bueno. Bueno, don Juan José, que ya sé que estás de éxito en éxito, que te van a dar otro premio, pero bueno, tú es que no paras tampoco. La verdad que me suscribo a las palabras de Juan. Camarón que se queda quieto se lo lleva la corriente. Sin duda alguna que sí. Y entonces, bueno, pues nuestra intención está seguir trabajando, seguir luchando con la vida, seguir batallando y tratar de ir cubriendo todos los frentes que te van viniendo, porque no son pocos y no son tampoco muy aliados tuyos. Entonces, bueno, pues en esa vorágine de actividad y de vida estamos. Bueno, ¿y tú qué es lo que haces para que todo el mundo hable bien de ti? Bueno, pues no lo sé, yo supongo, hablabas tú, te he escuchado antes cuando entraba a la emisora, hablabas del karma. Sí. Hablabas del karma y además muy, muy hermosamente hablabas de él. Y yo creo un poco también en el karma. Yo creo que si haces bien las cosas desde el principio... Yo también creo en ello. Si haces las cosas sin obtener nada a beneficio o a cambio, pues luego eso retorna, es un boomerang que se refleja en ti. Y yo siempre he sido, en ese sentido, tratado de dar siempre mucho y no recibir nada. Pero Bueno, sin embargo, ahora lo demuestras constantemente, porque sí. Los que te conocemos sabemos de esa generosidad. Sí, así es, efectivamente. Juanjo, no me has dicho ese premio o no podemos hablar. Sí, perfectamente, ya ha salido publicado y todo. Por eso, entonces cuéntame. Bueno, es un premio que es en un capítulo de las medallas y distinciones, o sí, los honores y distinciones que el ayuntamiento alberga en su estructura de gobierno, pues se ha apartado, ahí se contempla hijo predilecto, hijo adoptivo, premio de las letras Juan Alcaide, premio Gregorio Prieto de las Artes, en fin, de distintos, incluso hay otro muy específico que también es a los valores de darse a la comunidad, que es muy importante, y luego otro que también es importante, que es recrear un poco o apoyar un poco a la tradición familiar, esas empresas o familias que están trabajando toda una vida para sacar un producto, ofrecer a la gente su valor estructural, pues también. Entonces, el mío ha sido medalla de las letras Juan Alcaide, y entiendo que ha sido un reconocimiento a toda mi trayectoria. Sin duda alguna muy merecido, Juanjo. Eso me dice toda la gente. No, yo también te lo digo. Eso muy merecido. Sí, señor. Por cierto, hablando de Valdepeñas, he de decir que este viernes a las 9 de la noche estrenamos un programa que se llama Las Rutas del Vino, que se ha grabado íntegramente en la denominación de origen Valdepeñas. Lo digo para los oyentes de la zona de Valdepeñas. ¿En las instalaciones de la DEO? Sí. Allí hemos estado y se estrena, son 6 programas, y el primero dedicado a Valdepeñas y a la DEO Valdepeñas saldrá a las 9 de la noche el viernes. Sí. Como sabéis, ya lo mandaré yo. No, bien, perfecto. Bueno, y don Juan Pedro Carrasco García, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues mira, rodeado de buenos amigos, que es lo mejor que no, podemos que no tener. Es poco, que no es poco. Bueno, a ver, quisiera hablar un poquito sobre la obra de Juan, porque tiene su trastienda, ¿no? Nosotros, Juanjo y yo, llevábamos mucho tiempo reuniéndonos cuando yo venía a Valdepeñas de vacaciones, y decía, mira, Juanjo, yo necesito hablar de cultura. Yo veo que puedo hablar de cualquier tema, pero el de cultura bastante poco. Entonces, Juanjo y yo decidimos ya juntarnos para hablar un poquitín de poesía, de novela, teatro, etcétera, y otros temas que sacamos. Pero luego apareció... Mientras no habléis de política, porque os vais a pelear, todo está bien. También, respetando las ideas de cada uno, también se toca, pero es lo que menos, Y luego pues se creó una tertulia, vino otro amigo nuestro llamado Tomás pues también colaboró, y luego ya un año se presentó Juan allí con un seguro de sí mismo, un hombre muy volcado con la literatura, un hombre que ya llevaba mucho tiempo escribiendo, nos enseñó su primer libro de poemas, y bueno, y otros proyectos. En uno de los proyectos
era uno poético, creo que fueron unos sonetos que fueron publicados, y finalmente la obra de teatro. Dice, pues, ¿por qué no me lees la obra de teatro? Y yo le vi, pues eso, una obra que era cortita, pero que me dijo una serie de cosas que yo, pues, creía que había que impulsar eso. Como el que había un actor que le había interesado la obra, y digo, bueno, pues es que tienes lo fundamental para hacer una obra de teatro, pues la obra de teatro y alguien que te la dirija y que te la represente. Bueno, a partir de ahí, pues ya fue creciendo la obra. Es un drama, como habéis dicho antes, pero tiene su toquecito de humor, porque los Valdepeñeros somos muy de humor. No. Claro, ¿no? Y además el que tiene mitad vasco, pues, tiene una socorra. Que yo no sé si tendrá algún problema por allí, porque lo dice una vez tan serio que la gente se queda, y este hombre y a mí me hace mucha gracia cuando lo dice. Entonces ese toque fino de humor y de ironía pues también está en la obra. Hombre, drama, a ver, es que yo sé que la gente le gusta mucho la comedia porque se evade de los problemas. Yo la comedia me parece algo interesantísimo e importantísimo, socialmente. Pero también esta otra parte de pensamiento, de no ser solo entretenimiento, sino que haga pensar a la gente, reflexionar, es lo que a mí más me interesa del teatro. De ahí que yo, más que ir al teatro comercial en Madrid, lo que voy es al teatro alternativo. Entonces yo le animé mucho a Juan, pues esto hay que hacerlo. ¿Y tu obra como poeta, háblanos de ella? Mi obra como poeta. Porque tengo aquí un libro, por ejemplo, que es además muy interesante porque es absolutamente distinto a todo lo habido y por haber. Mensajes al cielo, de Juan Pedro Carrasco García. Eso es, sí. Bueno, vamos a ver si hablo un poquitín ahí de todo esto. Bueno, hay gente que dice que ya está todo dicho, ¿no? En fin, bueno, incierto, eso es incierto. Pensadores, yo tampoco estoy de acuerdo, pero dejan una puerta abierta a que es la forma, ¿no? Utilizando una forma diferente, se puede, aunque digas lo mismo, pero bueno, ya lo que llama la atención es la forma en que esté dicho. Hombre, ahí tenemos las vanguardias, ¿no? Históricas, y todavía se sigue cultivando vanguardia. Yo intento experimentar. A esa novela, por llamarla de alguna manera, digo novela experimental, ¿no? Bueno, pues son unas... se me ocurrió en su momento, tardé 8 años en escribirla, era complicado, ya me he acordado la palabra que antes, no sé, el chat, chateando, sí. Bueno, pues dije, bueno, eran los momentos iniciales de los móviles, de la pantalla. Yo estudié un montón sin saber las marcas, porque había algunos móviles que tenían la pantalla en mayúsculas, las letras en mayúsculas, otras en minúsculas, y como verás ahí hay de todo, está el chat, está... Incluso con términos muy de WhatsApp, muy de chat. Sí, ¿no? claro, al final puedes ver que hay un glosario también, donde recojo aquellas palabras un poco así complicadas para las que como se escribe ahora, ahora, no están familiarizados. Es una forma de destruir el idioma, pero bueno, se escribe así. Yo me acuerdo que la televisión, que venía por debajo unos subtítulos, pues lo escribían así, la gente que escribía directamente. Bueno, pues todo aquello, pues hizo que hiciera esta obra. ¿De qué trata? Pues simplemente yo como profesor traté temas de actualidad de los chavales, ¿no? De cómo viven, de cómo se comunican, y en fin, bueno, pues parte de una idea. Es muy original, Juan Pedro, bueno, porque yo no había visto nada así, y cuando uno ya ojea y solo ve mensajitos de redes, está diciendo, bueno, esto cómo se conexiona. Es contar la historia de otra manera, el cambio de la forma. Es cierto, sí. Bueno, pues sí, hubo gente que le sorprendió muchísimo. Bueno, pues ahí está, fue un acierto en ese sentido, y yo estoy pues contento de lo que hice. Como poeta, bueno, pues yo realmente no quería dedicarme a la poesía, quería dedicarme a la novela y al teatro. Pero te cruzas con gente maravillosa. Te contagian. Te contagian, sabes que es un género más, es un género que tienes que cultivar, porque yo entiendo esto como el concepto de literatura, no el centro de la poesía, ni de la novela, ni del teatro, sino algo más amplio, ¿no? Algo donde se dé ahí, porque yo al escribir veo que hay cosas que puedo decir poéticamente, como ha dicho antes Juan, pero no se ajusta a una novela, a una obra de teatro.
Entonces yo entiendo esto como algo más general, algo más abierto, como literatura. Y bueno, yo quiero animar a muchos poetas que escriban también novelas, que escriban teatro, porque nos hace falta en Castilla-La Mancha. Bueno, yo creo que el buen poeta también puede escribir prosa y hacerlo muy bien. Sí, claro que sí, por supuesto. Aquí me dice... No es incompatible. ¿Cómo se nota que es poeta? Bueno, si tú lo dices, yo que no. Entonces conocí a José Luis Morales, ciudadrealeño, de Fernán Caballero, en una de estas reuniones con los chavales en la selectividad, y a partir de ahí pues me presentó a Manuel Cortijo, que es un gran poeta de la Roda, de Ciudad Real, y a partir de ahí pues conocí a Pedro Antonio González Moreno, a Cristóbal López de la Manzanara, es decir, mucho poeta manchego, y Miguel Galanes, podría decir aquí una lista de amigos, hilos y muy buenos. Claro. Extraordinario, lo mejor, de lo mejorcito. Pero lo que pasa es que, claro, como yo te digo, si es que los manchegos no sabemos. No, el problema es ese, que hay gente buenísima, excelente, pero el marketing no sabemos de marketing. Funciona. Entonces, si fueran catalanes, vascos o andaluces, a lo mejor se conocería más. Sin compararnos, yo digo siempre, si fuéramos americanos nos hubiéramos hecho ricos, porque hay 300 millones de habitantes. Americanos habíamos subido a la luna ya antes que ellos. Y en fin, pues escribí mi primera obra y a partir de ahí pues han ido más. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una pausa para la publicidad y después vamos a volver. Ustedes, señoras y señores, no se vayan porque les vamos a deleitar con la voz y la poesía de estos tres magníficos poetas. Hasta luego. Y aquí seguimos con todos ustedes en directo en Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. Y vamos a realizar lo que he prometido, ¿verdad? Vamos a hablar de poesía, vamos a oír estos magníficos poetas con sus propios poemas y en su propia voz. Yo siempre he dicho que cuando el poeta recita lo suyo, lo hace con más categoría, con más pasión, puesto que sabe lo que ha escrito, ¿no? Los demás podemos recitar mejor o peor, pero no ponemos el sentimiento, o no intentamos, o no sabemos poner el sentimiento que el propio poeta tiene, ¿no? Así que don Juan José Guardia Polainio, te toca a ti empezar esta ronda de poemas, ¿no? Perfecto. Cuéntanos cómo se llama. Bueno, primero voy a leer de Almas de Tirambos y Heridas, que es un poemario básicamente que tiene como hilo conductor el vino en el ser humano, pero no físicamente, sino el vino como una entidad. Claro, tú has trabajado mucho los poemas relacionados con el vino. Efectivamente, es un poemario que enlaza un poquito ese misterio del ser humano con el vino, esa unidad de ceremonia. Entonces, el libro básicamente todo está basado en el vino como hilo conductor entre el sentimiento del ser humano, la naturaleza, la vida, la muerte, todo viene en el libro. Pues nos pone música Pepe González. Es un poema que dedico a Jesús Lara, un buen amigo mío, agricultor y poeta y una persona maravillosa. Y dice el poema: firmes hombres de arcilla levitada, humana materia que al verbo abre sus pulmones, mis hombres de fiebre y desvelo, mis hombres con fe vertical y sed de universo. Yo supe del mundo por vosotros, supe de los trabajos que son vigilados por las lámparas lejanísimas del cosmos. Sal, la sal, tantas veces negada, saltó a mi corazón en fiebre de chamán y amante, pero fueron las verdes azoteas en su galope de vuelo quienes, tras la lluvia y el rayo lujurioso, unieron hombre y tierra en horizonte conjurado. Aquí abajo, deslumbrados en gracia de comunión y celda, descubrieron los laberintos de la vida, eran materia desnuda, amados bajo la luz de los candiles. La gleba se les hizo oráculo, señal divina, cuando a la carne mineral entraban encendidas las semillas en la urgencia del surco por ser amante y matriz. Qué preciosidad, don Juan José. Nos toca Juan Pedro Carrasco. Bueno, mi poética es distinta, tiendo más
alejarme de lo local e ir más a lo universal. Voy a leer un poema de mi libro Canto Natural. Y bueno, no es muy largo, mis poemas no son muy largos, lo que estoy buscando es la esencia, estoy buscando la emoción, y como tal pues me encuentro más cómodo en lo breve que en lo extenso. Dice así: quedará de nosotros. Regresar es soñar en la noche tranquila, contemplar los parajes donde mueren esencias de la tarde. Y en el regreso quedará de nosotros lo que no comprendimos, todo lo que dejó un dolor antiguo, con la caligrafía indecisa de quien convoca, exacto, un paraíso inesperado, último. Aguarda la inocencia quien otra vez está a punto de existir. La palabra mañana habrá de suceder y dejar su memoria. Muy interesante, muy interesante. Don Juan Camacho, cuando quieras. Bueno, este poema le voy a dedicar a Valdepeñas, ¿cómo no? Porque siempre me he sentido muy unido, a pesar de estar a 600 kilómetros, a esta tierra. Y todo lo que la palabra me puede aportar para definirla se me hace poco. El título, a Valdepeñas. Bajo este cielo azul donde resido, te escribo, Valdepeñas, un soneto. 14 versos tiene, todo un reto si no pierde interés su contenido. Sin perder la razón ni el buen sentido, el fruto de la vid será en concreto motivo por el cual me comprometo a versar donde fuera requerido. Se estean enraizadas y en su nido las viñas, olivares y cigüeñas bajo el imperio astral de un sol herido. La pámpana verdea y entre las peñas el fruto de la vid, adormecido, te sigue haciendo grande, Valdepeñas. Yo tengo que decir que este poema ha salido mucho en IMAX Televisión, porque te lo grabamos en una intervención, creo que en Ciudad Real, y ha estado saliendo en continuidad constantemente. Y queda igual que quedaba, muy bien. Don Juan José, nueva ronda. Nueva ronda, vamos a ver. Ahora va a ser del último poemario que he hecho, Los exilios de la sangre, y es un poemario que me desnuda completamente como ser humano, como ente, como espíritu y como rebeldía. Entonces el poema lo titulo, es también un poco contestatario a mucho... Bueno, es que si no, no serías tú. Efectivamente, a mucha gente que... Cuando ya parece que a los poetas se nos exigen engominados versos, academicistas sentencias, expresiones sin mácula que no hieran la belleza de la poesía, yo estoy aquí, precipitando mis palabras sobre los tugurios de la mugre. Poesía maldita la llaman. La vida me ha ofrecido una sola mano atormentada, una mano que siente el grave espasmo de su otra mano. Quizás en los buzones del tiempo algún día sobrevivan estos restos de ceniza sin luto. Mientras la sangre llame a las puertas mi ars poética, serán estos y otros versos los que os darán cuenta de mí. La poesía ha de mancharnos las manos, el poeta es algo más, una atalaya donde socorrer el alma y vigilar los candiles de la luz. Alguien dirá, este poeta que asoma sus dientes de fuego, exilio y ceniza, y es brújula sin norte. Este traidor que hiere la poesía y la hace ladrar junto a los perros en jauría, huérfana de verdes mimbres y arroyos azules, como los pájaros azules de la noche infinita, y es solo ceniza, vértigo. Id por el mundo, id,
recorrer las calles y aldeas, sus palacios, sus chabolas vestidas de plásticos, harapos y cartón. Manchad vuestros zapatos de polvo, asfalto y orines. Sabréis qué hiere la belleza de la poesía. ¿Cómo se nota que lo vives, eh? Sí. Con qué pasión le pone Juanjo. Adelante, Juan Pedro Carrasco. Bueno, este poema que voy a leer es del último libro, lo presenté en mayo en Madrid y Valdepeñas también. Siempre todo lo que, como Juan, queremos nuestra tierra mucho y todo lo que hacemos. Tú has nacido también en Valdepeñas. Yo nací en Valdepeñas, sí. Entonces, bueno, pues esto fue... No voy a decir que el libro se escribió durante la pandemia, porque no es cierto, llevaba ya escrito unos 15 o 20 poemas, pero sí que lo que decías antes, me salvó de la pandemia. Digo, porque... Bueno, el profesor ha trabajado mucho durante la pandemia. La gente no... Ciertamente que sí. No hace caso, pero trabajábamos mucho. Porque no solo dábamos la clase digitalmente a través de la pantalla, sino que te tenías que poner al día de todos estos elementos, una pizarra electrónica, cómo funciona. Eso nos llevaba todas las horas del día. Yo me tiraba hasta, entre correcciones, yo me imagino que mis compañeros todos igual, entre correcciones y entre investigar sobre las nuevas tecnologías, todos los cambios que había. Sí, había que adaptarse, lógicamente. Adaptarse, pero rápidamente. Sí. No era, pues dentro de 2 meses hago un cursillo, no. Hoy y ahora. Pues me libraba porque, fíjate, cogí tres lumbalgias. Una de ellas no podía moverme. Le pedí a mi mujer y a mi hija y a mi hijo que me ayudaran para sentarme. Iba arrastrándome por el suelo hasta que llegaba a la silla donde estaba el ordenador, de estar todo el día sentado en la silla y sin levantarte. Esto que parece muy trágico fue así, pero bueno, tampoco para tanto, es decir, ha pasado. Bueno, pero es una realidad que te ocurrió. Bueno, pues era la era digital, ¿no? Estamos en la era digital. Sí. Entonces escribí este poema, La era digital. Dice así: estás tan lejos, tan cerca, en otra dimensión. Largo jardín es la distancia. Aunque estés frente a mí, pareces tan real y no te tengo. Necesito tu cuerpo. Muy interesante. Don Juan Camacho, y volverá el hombre. Vamos a hacerle un guiño al amor, ¿no? A ver qué es lo Qué bonito, ¿no? A ver qué nos cuenta. Y dice el poema: discurría mi vida monótona y sencilla. Discurría mi vida monótona y sencilla, sin grandes preocupaciones. Solo el amor parecía inquieto. Dormía la luna colgada del cielo y sobre la almohada mi sien recogida se abrazaba al retrato de su lindo gesto. Pertenecíamos entonces al murmurio del viento y cuando dormidos quedábamos, él parecía fingir estar muerto. El arroyo del bosque mudaba su curso para no molestar al amor que, inquieto, parecía ver fantasmas en su movimiento. No dudé besarla cuando, ya despierto, vi su iris brillar junto al sol de enero. Ella callaba y yo, una vez más, recé una oración rompiendo el silencio. La tarde ofrecía sus horas al tiempo, a ese ladrón que robara la carne de su esqueleto. Desde aquel día, la luz fue un misterio de incoloras sombras para el pensamiento. La luna, aquejada, desde el firmamento tiñó su palidez con un nubarrón negro y llovieron estrellas sobre el cementerio. Hoy ya no guarda el arroyo silencio y en el bosque suena un trinar de conciertos cada vez que pasa el furtivo
viento. Qué sensualidad rezuma el poema de Juan Camacho, ¿verdad? Que era un pícaro también, ¿eh? Pícaro. Bueno, pues yo creo que, ya no nos da tiempo ninguno más, pero yo sí quiero deciros que quiero que me contáis qué proyectos tenéis a corto plazo, ¿no? En este tiempo que nos queda. Juanjo. Bueno, mis proyectos, yo estoy trabajando sobre 4 libros que tengo pendientes. Casi nada. Acabados prácticamente, pero uno de ellos ya está a punto de ser enviado a editorial. Lo que pasa a Oretaña, que es mi editor, Julio Criado, lo que pasa que él me ha indicado, creo que en justa respuesta, ha dicho, aguanta un poquito, vamos a saborear, yo creo que es buena idea, a saborear de los exilios, y pasado un tiempo más prudencial, y lo intentamos. Eso es como los artistas con los discos, hay que dar una cadencia suficiente para que se conozca. Pero yo estoy ávido en próximo. publicar, porque ya te digo, están esperándome 3 o 4 libros ahí con la boca abierta. Bueno, es que eres muy prolífico. Los versos sobresaliendo. ¿Eres así de prolífico para todo? Pues sí. Trato de multiplicarme en lo que medianamente puedo así. Bueno, pues los iremos presentando, ¿no? Efectivamente. Bueno, señor Juan Pedro, ¿qué tal la experiencia de aquí en esta tele y esta radio? Pues me he sentido muy cómodo, claro. Yo por mí repetíamos ahora mismo otra hora, pero tendremos que ir a comer, ¿no? Sí. Proyectos, decías. Sí. Bueno, pues sí, ahora mismo estoy con una novela que me tiene muy, muy entusiasmado. También tengo previsto la publicación de la novela, pero yo soy más tranquilo que Juanjo, es decir, yo sé que tiene que pasar el tiempo para publicar esta, la lleva. Y algunos editores ya quieren correr, pero yo digo, no. Llevo 4 meses con un libro, no puede ser que salga otro, porque si a alguien le interesa mi obra va a decir, este tío no para de... No, o sea, hay que dejar el tiempo. Y luego también el teatro, tengo alguna cosa también de teatro. ¿Sigues en activo como profesor, no? Sí, sigo en activo como profesor y bueno, pues... Estos señores ya están jubilados, así que claro, la suerte que tienen, ¿verdad? Pero bueno, no me dan envidia, porque yo es una profesión que amo y me gusta mucho. Pero bueno, hago mis cositas también, como podéis ver. El verano lo aprovecho mucho. Bueno, aprovecha tus cositas. Lo que más me gusta es leer, también he de confesarlo, porque la escritura es muy complicada, es muy dura, no siempre tienes el momento para escribir, y la lectura pues te produce un aprendizaje, unas cosas maravillosas. Animo a la gente a que lea mucho, porque es donde realmente se aprende la Eso es un buen consejo, que lea la gente mucho. Don Juan Camacho. Bueno, pues como diría... Esa obra de mí cuando yo muera va a ser un éxito. Esa obra la estamos esperando, además con muchas ganas, porque la verdad sea dicha, cuando pones mucho interés y el trabajo ha sido amplio, responsable, serio y costoso, cuando dejas en él toda la confianza que puedes tener y tienes buenos contactos que te pueden decir esto puede sonar o no puede sonar. Bueno, gente que apuesta por ello, actores que van a llevarlo a cabo, un director que se moja hasta el cuello, como puede ser José Luis Urrutia, y bueno, pues... Que estáis muy buena gente. Francamente, sí que estamos deseando. Mira, el día 10 y el día 11 de septiembre van a venir desde Bilbao a hacer, bueno, pues un ensayo general, y van a estar solo 2 días, pero solamente por la curiosidad aprovecharemos para tomar un vinito de Valdepeñas, como tiene que ser, un poco de queso de Castilla-La Mancha, claro, como tiene que ser. Queso fundamental. Y en relación a otros proyectos, bueno, pues está ya metido en la editorial El Dios del Olvido, que va a ser un libro que saldrá pues en breve, no sé, 2 meses o 3. Y aparte trabajando como mi compañero Juan José Guardia en otro que ya contaré. Iremos contándolo porque además todavía queda un tiempo para ese estreno en octubre, sí. Y lógicamente previamente ya hablaremos para promocionarlo más. Bien. Y para que la gente pueda asistir a ver esa magnífica obra de Juan Camacho. Bien, bueno, pues señoras y señores, ya nos tenemos que ir porque nos queda escasamente un minuto. Don Juan José, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, amigo Julián. Antes de cerrar,
quiero dedicarte, bueno, te lo he dedicado este libro, entregártelo. Eres muy amable. Creo que te gustará. Y seguro, y viniendo de ti más. Y además con esta dedicatoria, para mi amigo Julián Camacho, estos versos con necesidad de luz. Sea el hombre sin trincheras, exento de ser huésped de los asilios de la sangre. Eres muy amable. Juan Pedro, que aquí tienes tu casa, muchísimas gracias también. Sí. Nos veremos. Sí, bueno, cuando queráis. Y don Juan, que un placer como siempre. ¿Qué te voy a decir? Que no sepas. Desde luego un placer compartir tiempo con vosotros, con IMAS, que es bueno, la televisión de todos, vamos a decir. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, nos tenemos que ir, vamos con las noticias nacionales e internacionales y mañana nuestra compañera Lorena Sánchez estará en estos micrófonos a partir de las 12:20. Que sean felices y recuerden que disfruten de la vida porque la vida es corta.